Dice así la bendita, gloriosa, poderosa, santa y maravillosa palabra de Dios. ¿Y cuántos dicen amén? Decíamos 2 Tesalonicenses 2:6, dice así: y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Padre amado y bendito Dios, te damos gracias por poder estar aquí reunido con mis amados hermanos, tratando de entender cada día lo que significa venir a hacer un culto para nuestro Dios. ¿Cuántas cosas estarán todavía ocultas de nuestros ojos de lo que significa venir, reunirnos? No simplemente el hecho de venir a la iglesia, sino de qué hay detrás de ese significado, Señor, de lo que es venir a hacer un culto para ti. Lo cierto es que hoy estamos aquí. Y lo cierto y lo que tenemos claro es que estamos en tu presencia y que con toda confianza podemos decirte: habla, Señor, que tu pueblo oye, porque nuestro Señor y Salvador Jesucristo ha hecho todo lo necesario para que con toda confianza nosotros podamos decirte estas palabras. Tu palabra hará todo lo que tiene que hacer y no va a volver atrás vacía, solamente resta rogarte que a nadie le falte ni se mueva de la fe para poder sacar el máximo de provecho de esta palabra en esta mañana. Y creyendo que harás más de lo que entendemos o podemos pedirte hoy, te damos a ti la gloria, la honra y la alabanza por todos los siglos. Amén y amén. Y damos un aplauso fuerte al Señor, que prometió estar en medio nuestro. Tomen asiento, mis amados hermanos. ¿Por dónde anda caminando el volumen? Que no lo veo. ¿Qué pasa? ¿Está subiendo, bajando o está todo bien? ¿Está todo bien? Me pareció a mí entonces. Bueno, el apóstol Pablo dice acá algo que se ve que los hermanos sabían. Le dice: ustedes saben qué detiene a la iniquidad. Ustedes saben quién detiene a la iniquidad. Entonces yo me preguntaba, digo, ¿qué es lo que saben? ¿Que tenemos que saber nosotros también? ¿O nosotros también sabemos? ¿Por qué no dice qué lo detiene, quién lo detiene? ¿Porque será que nosotros también sabemos? La palabra de Dios dice en la carta a los Gálatas, capítulo 5, verso 17, que el Espíritu se opone a la carne y la carne se opone al Espíritu. Bueno, y hay una batalla. Y bueno, el Espíritu está en la iglesia. La iglesia también tiene la palabra y el Espíritu. Pero es curioso porque acá el apóstol Pablo utiliza qué y quién para definir algo específico. Cuando dice qué, se refiere a una cosa. Cuando dice quién, se refiere a una persona. Ustedes saben qué lo detiene, es una cosa. Ustedes saben quién lo detiene, es una persona. ¿Cuál es esa cosa que lo detiene? El Evangelio. ¿Y quién lo detiene? El escogido del Señor. Que en definitiva también es la iglesia, también es el Espíritu, también es la palabra, es todo junto, es todo eso. Pero acá se está queriendo referir a eso. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo quiere dirigirse directamente a los escogidos, para que los escogidos entiendan que tenemos una misión de detener una fuerza y que tenemos el poder de detener un poder operativo, y que ese poder operativo no resulte al de inversa, que nos vaya a detener a aquellos que tenemos que detener, porque sucede, para que no nos pase eso. ¿Qué lo detiene? El Evangelio. ¿Quién lo detiene? Los escogidos. Miremos un ejemplo en la misma carta a los de Tesalónicas, pero en la primera, en el capítulo 1, verso 9, dice: porque ellos mismos cuentan de nosotros de la manera que nos recibiste y cómo os convertiste de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Dice, ellos cuentan de la manera que ustedes nos recibieron, a los escogidos.
cuando fuimos a llevar el Evangelio. Y qué tremendo cómo la iniquidad fue detenida en ustedes y la piedad comenzó a trabajar en ustedes. De tal modo que se convirtieron de los ídolos a Dios. Pero no solamente que se convirtieron de los ídolos a Dios, sino que se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar al Señor que nos libra de la ira venidera. Se está refiriendo pura y exclusivamente al Evangelio que él llevaba y los escogidos que llevaban el Evangelio que Dios le había confiado. La pregunta es, ¿eso ellos lo hicieron con toda libertad? Seguimos leyendo esta misma carta, capítulo 2, verso 1, dice, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajado en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo nuestro Dios para anunciarles el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Padecieron un montón, sufrieron un montón, tuvieron gran oposición, ¿y eso efecto de qué es? De la acción de la iniquidad en ellos, intentando frenarlos. Pero obviamente no pudieron. ¿Por qué esa gran oposición? Y miren lo que dice después. Porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos. Estos son de terror, estos son de temer, estos son peligrosísimos para la iniquidad. Causan una devastación al plan y al propósito del maligno, de la manera que llevaron el Evangelio. Dice, habiendo padecido y siendo ultrajados, los garrotearon cuántas cosas, pero no lo pudieron parar. Pero ¿por qué tanta hazaña? ¿Por qué tan encarnecido? Porque hicieron que se convirtieran de los ídolos a Dios. Porque libraron a las personas de la iniquidad y las introdujeron en la piedad. Hicieron todo lo posible para poder detenerlo y no pudieron. ¿Qué es tan glorioso, tan tremendo lo que llevaba? Dice que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos. Se ve que hablaban de una manera que no habla cualquiera. Tenían una credencial. En Hechos 14 dice que Pablo y Bernabé hablaron de tal manera que creció una gran multitud de judíos y de griegos y nos preguntamos, ¿qué hablaron? ¿Con qué unción han hablado? ¿De qué manera hablaron para seducir y arrastrar griegos que se creían los dueños de la sabiduría o judíos que se creían los dueños de la religión? No es fácil. No es fácil arrastrar a gran cantidad en donde estaba la cuna de la filosofía y a gran cantidad donde estaba la cuna de la religión verdadera, que era la de los hebreos. Pero ¿qué sucedió? Dice, hablaron de tal manera. Ahora, ¿cómo hablaron de la manera que hablaron? Dice, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase. Ahí estaba el secreto. Ahí estaba el secreto. ¿Por qué eran tan peligrosos? Porque eran gente escogida de Dios que habían sido probados y aprobados por Dios. Y para ser probado y aprobado por Dios se han tenido que mantener en medio del sufrimiento firme en la fe. Y ese daño que el enemigo intentó hacerlo redundó en el progreso para ellos, como pasó con Job, como pasó con José. Intentaron hacer, le hicieron de todo, pero no lo pudieron mover. Y todo ese daño que la iniquidad le quiso hacer terminó siendo instrumento en las manos de Dios cuando el escogido está firme en la fe para el perfeccionamiento de ese que está sufriendo. Gloria a Dios. No lo pudieron parar. Ayer decíamos también en la carta a los Filipenses comienza diciendo, de manera que todas mis prisiones, todos mis sufrimientos, al final redundaron en el progreso del Evangelio. Porque la gente que tenía miedo de hablar del Evangelio ahora se atreve mucho más a hablar del Evangelio con valor. Y de eso se trata. Que miremos primero las situaciones que Dios nos hace pasar para que seamos aprobados por Dios. Porque ¿qué habla? Usted prende la televisión, mira en YouTube y son millones los que hablan. Pero muchos de los que hablan, a veces los escuchás y de la manera que se expresan, te da ganas de agarrarlo de los trapos y tirarlo fuera. Como pasaba con los fariseos. Lo escuchaba y parece que te produce rechazo, te da bronca.
Y ese rechazo termina resultando en beneficio del incrédulo en su rechazo para con el Evangelio. Pues, ¿y esto es? Pero lo escuchaban a Jesús, dice, habla como quien tiene autoridad, no es igual. Y acá aclara, quiero hablar como hablas vos, seguro, pero nosotros fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase esta forma de hablar. Y si a eso le agregamos, que seguro que tenía el don de maestro, el don de apóstol, que te capacita para poder enseñar de una manera que da placer al oyente escuchar, si encima a eso le agregamos que como persona, porque eso es un don, pero aparte de ese don, como persona, fueron aprobados por Dios para que se les confiase algo que cualquiera no tiene. Gloria a Dios. Seguro que está en acción el misterio de la iniquidad, claro que está en acción, pero hay otra acción mayor que detiene esa acción del mal, que es la acción del misterio de la piedad, o sea, lo contrario. ¿Está en acción el misterio de la iniquidad? Seguro, también está en acción el misterio de la piedad, ¿o no? Gloria a Dios. Está la fe, también está la incredulidad. Está la verdad, también está la mentira. Está la justicia, también está la injusticia. Está el misterio de la iniquidad, también está el misterio de la piedad. Tengo que ver de qué bando estamos. Ahora en mí, ¿cómo opera el misterio de la piedad para que no opere el misterio de la iniquidad? Porque ¿de qué se trata? Se trata, primero, de que sea detenido el misterio, la obra del misterio de la iniquidad en mi vida. ¿Entendemos? Que sea detenida la obra de la iniquidad en mi vida, para que a través de mi vida pueda ser detenida en otra. Eso es lo que leímos. Sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase, o sea, la iniquidad no avanzó sobre ellos, sí la piedad. Y por medio de ellos libraron de la iniquidad a otros. De eso se trata. ¿Por qué nos detenemos? Porque siempre está la desesperación de que no me dejan servir a Dios, quiero servir a Dios, en este lugar no te permiten mucho servir a Dios, pero ¿qué es servir a Dios? Parece como que las mujeres acá no tienen mucha libertad para servir a Dios, pero te pregunto, a ver, vamos por partes, ¿qué es servir a Dios? Porque el servicio a Dios comienza por acá, en ver qué permito yo que Dios haga a mí, si no soy un espectador de lo que Dios está haciendo o no haciendo en otros. Y comienza en mi vida y en mi casa, que es donde estoy. Miramos allí, hablando de las mujeres, la mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Como queriendo decir, es la figurita que no se consigue en el mundo, pero está. ¿Y dónde la vas a encontrar? Y el único lugar donde encontrarla es en la iglesia. ¿Y de qué se caracteriza su servicio? Por el tremendo orden, organización y gobierno del hogar en su casa. Cuánta bendición para un hombre que trabaja, una mujer que logre tener estas virtudes. Porque tu casa será como va a ser como una planta de olivo. Y en los hombres también. También. Yo quiero servir a Dios también, pero el servicio a Dios comienza por permitir a ver qué es lo que Dios puede hacer en mí. Y en mi casa. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy transmitiendo en mi casa? O sea, no tiene que ver con dejar que la iniquidad avance en mí e intentar frenarla en otros. Por ahí como un dicho que teníamos nosotros, tiene menos jerarquía que un punga. Tiene menos autoridad que un fariseo. ¿Cómo detener el misterio de la iniquidad en mí? ¿Cómo hacer que avance el misterio de la piedad en mí? El apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 1, verso 5, dice primero, sois guardados por el poder de Dios
mediante la fe. Y en la carta a los Efesios, capítulo 1, verso 19, dice, y escuche, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder que opera en nosotros, los que creemos? Y tenemos que recordar que la fe es creer y creer es compromiso. Y lo habíamos explicado. Es creer lo que oigo, enseñar lo que creo y vivir lo que enseño. Eso es compromiso. Eso es compromiso. Eso es mostrar con mi vida que considero que vale lo que creí y lo que enseño. Principalmente es eso. Creer lo que oigo, enseñar lo que creo y vivir lo que enseño. Estamos acá sentados, hermano, que hace rato que están. Y estamos escuchando toda la misma palabra, como los hebreos. Escucharon toda la misma palabra, a todos los seguía la misma nube, a todos los seguía el mismo fuego, todos cruzaron para el mismo mar. Pero no eran todos iguales, acá tampoco. Ahora mismo, hermanos, ¿no es cierto que sienten ternura en su corazón porque lo que la palabra está haciendo en ellos? Y otro que está al lado tuyo, cuando te descuidaste, te hicieron decir, te sacaron el celular, ya pasó acá. Están sentados y vos lo ves, están atentos, están mirando a quién le pueden robar algo a alguien. Y están acá. Por eso, lamentablemente, cuántas veces le dijimos a las hermanas, cierra los ojos ahora el Señor, pero agarra tu cartera y ponela adelante. Porque no son todos iguales, no vienen todos con la misma intención. Después se va a traducir en la vida que nos va a tocar vivir, porque la vida es un espejo que te muestra lo que le das. Y después es fácil decir, mira cómo estoy, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios para mí? Y bueno, pero fíjate que el hombre cosecha lo que siembra. Dios no puede ser burlado. Siempre sucede, pastor, ¿sabe que estaba orando? Sí, me pelaron el celular. Bueno, ¿qué querés que te diga? ¿Y cómo puede ser eso en la iglesia? Te lo muestro con la palabra de Dios. Se infiltraron un montón de falsos, un montón de mentirosos y gente que vienen. Y bueno, la iglesia está abierta al público. ¿Y quiénes son guardados por el poder de Dios? Los que están firmes en la fe. ¿En quién opera la supereminente grandeza del poder de Dios? En los que creen, en los que tienen compromiso con el Señor. En los que tienen un compromiso en el corazón con el Señor, que también te viene la tentación, pero enseguida viene la respuesta, no, ¿cómo voy a hacer eso? No, ¿y cómo voy a hacer una cosa así? Gloria a Dios. En esta misma primera carta, si queremos seguir leyendo, dice algo también tremendo. En el verso 10, un poquito más adelante, dice, vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Ahí está. Ahora, yo quiero hacer lo mismo. No vas a poder, porque la naturaleza humana no te lo va a permitir, porque esta forma de conducirse tiene que ver con haber permitido que Dios haga una obra en tu vida. Esta forma de conducta muestra tu compromiso con la fe. Esta forma de conducta muestra tu compromiso y amor por la verdad. No pasó por tu oído de largo, quedó grabado adentro de tu corazón y esa palabra estuvo trabajando. Porque estamos hablando de un hombre que torturaba y mataba a cristianos. Y ahora lo vemos, dice, ustedes son testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con ustedes los creyentes. Así como también saben de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortándolos y consolándolos a cada uno de vosotros. Y os encargábamos que anduvieses como es digno del Señor que nos llamó a su reino y gloria. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios,
de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según esa verdad, palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Porque vosotros, hermanos, viniste a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea, pues habéis padecido de lo de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar los gentiles la palabra de Dios, para que estos se salven. Así colman la ira de Dios, impidiéndonos predicar el Evangelio para que los gentiles se salven. ¿Qué es eso? El misterio de la iniquidad. Ahora, ¿cómo recibieron los hermanos la palabra? También en medio de gran oposición. ¿Y cómo pudieron sobrepasar? ¿Cómo pudieron por la firmeza en la fe? Impidiéndonos hablar el Evangelio para que los gentiles se salven. Hay que ser malo, ¿no? ¿Por qué tanta imposición? ¿Por qué, no es cierto, los padecimientos, los momentos que tenemos de duda, los momentos de inseguridad, los momentos de sufrimiento, principalmente momentos de desánimo? ¿Por qué cuesta tanto hacer entender que tenemos que dejar de hacer lo que destruye? ¿Por qué el desánimo? ¿Por qué el desaliento? ¿Por qué la apatía? ¿Por qué cuesta tanto hacer entender que tenemos que dejar lo que nos autodestruye? ¿Por qué tanta oposición y fuerza del engaño para afirmar al incrédulo en su rechazo con el Evangelio? Porque todo es obra del misterio de la iniquidad. Ahora bien, decíamos que esto no podría suceder si Dios no lo permitiera. Si Dios lo permite, es que hay algo sobrenatural y más poderoso que opera en nosotros. ¿Por qué? Porque la obra de la iniquidad en Job, con el objeto de aplastarle la cabeza, terminaron siendo instrumento en las manos de Dios para perfeccionar su vida. Pero tenemos que ver de la firmeza de Job, o de la firmeza, ni hablar de José, un giro inesperado en su película también. Contento le va a llevar sancuchito a los hermanos y los otros lo venden como esclavo, y fue a parar a Egipto como esclavo. Un giro dramático en su vida. Sin embargo, vemos cuántas cosas pasó y su firmeza en el Señor. Dice, Dios estaba con él, porque él estaba con Dios. Y a la postre, al final, el último giro glorioso, inesperado en su vida, que lo levantan en un abrir y cerrar de ojos como Faraón, príncipe de Egipto. Pero hay otros que la obra de la iniquidad los arruina, los desanima, los desarticula, los deja inertes, inoperativos, inútiles. Hoy está lleno de inútiles. Está lleno de un montón que aman las primeras sillas en la sinagoga como pasaba con los fariseos. Hoy está lleno de inútiles. Hay quienes queriendo ayudar complican la cosa. Hay quienes queriendo servir echan atrás el propósito de Dios. ¿Qué es eso? Inútil. ¿Estoy ofendiendo a alguien? No, porque Onésimo también era inútil, pero cayó en las manos de Pablo, le enseñó lo que tenía que hacer y lo transformó en útil. Por eso que este tiempo, ser más útiles tiene que ser nuestro mayor desafío, pero tiene que ver con lo que ahora está pasando cuando estamos escuchando la palabra de Dios. Yo empecé también como ustedes, fui hermano, no nací pastor. Y bueno, procuraba siempre con los porteros que siempre te cruzaba con algunos medio roñositos. Me quiero sentar acá adelante. No te sientes hacia acá, pero me quiero sentar acá adelante, quiero escuchar la palabra. Siempre me sentaba adelante, en la primera fila, quiero escuchar la palabra, y me traía la lapicera y anotador. Ahí tengo testigos. Nunca iba al culto sin anotador y lapicera. ¿Por qué? Porque estoy escuchando lo que el pastor habla y por ahí me tira una perlita y yo me la anoto porque no confío en mi memoria y después por ahí me olvido. Siempre fui a la iglesia con anotador y lapicera, porque la palabra de Dios después la medito, la estudio.
Y era muy común verme llorar mientras estaba escuchando la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque abría mi corazón a su voz. Es algo que también les aconsejo que deberían de hacer ustedes. O sea, no quieren estudiar la palabra de Dios, o sea, no reciben cada día de reunión una perlita, algo, sí. Pastores, todo tendría que estar con el anotador. ¿Por qué? Porque después de ahí sacan prédicas y cosas para llevar a los hermanos también. Es algo que acá se hacía, pero que ahora se perdió. Pero las cosas malas tenemos que perder, esas cosas no hay que perderlas. Salvo que por ahí ahora usted esté escuchando y diga, lo que él está hablando yo ya lo sé. Bueno, te felicito, muy bien. Gloria a Dios. Tenemos que entender, ¿qué detiene la iniquidad? El Evangelio. ¿Quién detiene la iniquidad? El escogido que viene trayendo el Evangelio que salva. ¿Cuál es el objetivo de la iniquidad? Lo decíamos ayer también, el escogido. ¿Quién es el escogido? Yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos, los que estamos acá. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque somos los únicos capacitados con autoridad legítima de Dios de poder detener la iniquidad en nuestra vida y en la vida de otros. Entonces, ¿sobre quién se lanza la iniquidad? Sobre los escogidos. Hay muchos hermanos que están acá que a veces decimos, este hermano ya la verdad, ya debería de ser pastor. Pero está ahí siempre en San Juan y Mendoza, nunca, dice, te detuviste al punto de nacer. Un cachito más adelante y salías a la luz. Mi pueblo, pueblo no sabio, por justo se fueron a detener al punto de nacer. Justo estaba llevándote Dios para pasarte a una etapa superior y volviste de vuelta para atrás como los hebreos, que volvieron de vuelta a dar vuelta en el desierto, siempre con las mismas cosas. Muchos de los que están acá. Muchos de los que están acá. No solamente ser pastor, sino que ya tendría que estar abriendo su boca como trompeta en los ángulos de la tierra donde Dios los mande. ¿Y qué sucedió? Y fueron detenidos. ¿Y qué los detuvo? ¿Y qué los va a detener? Son escogidos de Dios. No son, sí, son escogidos de Dios, lo son. Son escogidos de Dios porque tenemos una misión específica en este lugar y esta es una puerta que Dios abrió. Y yo no soy un impostor, Dios me envió. Y los que entran por esta puerta todos tienen un propósito, son escogidos de Dios con un plan específico que es la restauración para nosotros. No se deje engañar. Usted no es un simple espectador, es un escogido de Dios, por eso que el Señor lo trae. Pero ¿por qué pasa tantos años y no estoy sirviendo a Dios? Bueno, fíjese primero el servicio por dónde va. No hay mejor examen que el que yo puedo hacer de mí mismo. Porque yo te miro y hay un montón de cosas. Yo qué sé lo que haces cuando te vas, pero yo sé lo que hago cuando me voy. ¿Y por qué dice examinaos a vosotros mismos? ¿Y quién puede ser mejor examinador de mi propia vida que yo mismo, siendo sincero delante de Dios? ¿Cómo detener a los escogidos de Dios? Y sus tácticas no son muy misteriosas. El dolor o el placer, cualquiera de las dos cosas, lo va a arrastrar. El dolor puede hacer que desestimen la fe o el placer puede hacer que dejen a un costado un ratito la fe para disfrutar un rato. Con eso lo detengo. ¿Y qué más puede hacer? Y en la iglesia podemos infiltrar falsos apóstoles con doctrinas que destruyan la fe. Por eso Judas dice, contiendan ardientemente por la fe que una vez ha sido dada, que tiene que ver con eso, con creer lo que oigo, enseñar lo que enseño, enseñar lo que creo y vivir lo que enseño. Ser retenedor de la forma de las sanas palabras. Hay muchas exhortaciones en cuanto a eso. Falsos apóstoles que fueron introducidos con el objeto de pervertir la fe. Eso acá no sucede. ¿Por qué? Porque la iglesia esta es mi responsabilidad. Y los que hablan y predican acá, yo los escucho. No puede cualquiera decir cualquier cosa acá. Que vaya y que diga cualquier cosa en su casa, sino que abra una iglesia por ahí que enseñe lo que considere que Dios le habló. Acá no. ¿Por qué? Porque me pone entre la espada y la pared, porque yo soy responsable delante de Dios por ustedes. Y todavía tengo que cuidarme de ver qué es lo que hago yo, de no hacer macana para no todavía causarle problemas a ustedes. Pero el secreto está ahí. ¿Cómo trata de detener la iniquidad al escogido de Dios? Con la tentación.
ya sea el dolor, ¿cómo me puede pasar esto? O el placer, o infiltrar falsos apóstoles con el objeto de distorsionar la verdad. Otra cosa no puede hacer. Vamos a ver dos caras de una moneda, que tiene que ver con lo que venimos hablando. Miren, Romanos capítulo 2, verso 17, le voy a leer, estén atentos, voy a leer varios versos, porque esto tiene que ver con las dos caras de una moneda. Dice, he aquí que tú tienes el sobrenombre de judío, si te apoyas en la ley, te glorías en Dios, y conoces su voluntad, e instruido por la ley, apruebas lo mejor. Y confías que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tiniebla, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la palabra de Dios la forma y la ciencia de la verdad. Perfecto, hermoso, hermoso. Sos maestro, sos doctor, podés enseñar, precioso. Ahora yo te pregunto, dice la palabra de Dios, tú pues, que enseñas a otro, ¿te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de cometer adulterio, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios, porque como está escrito, el evangelio es blasfemado por causa de ustedes. ¿Qué hace eso? Que la iniquidad te frene y que tus acciones frenen la piedad en la vida de otros. ¿Cómo servir a Dios así? Como hacían los fariseos, diciendo a los otros lo que tenían que hacer, pero ellos no lo hacían. ¿Y cuándo transmitieron piedad? Nunca. Nunca. Miremos el otro lado. Primera de Timoteo, capítulo 4, verso 15, dice, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas. ¿A qué cosas? Bueno, la justicia, la fe, el amor, la piedad, la conducta. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todo. Escuche, para que mi aprovechamiento, o sea, el aprovechamiento que yo saco para mí, sí, sea manifiesto a otros, dice. Y después aclara, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te miran y a los que te oyen. ¿Qué me contás? Contame algo, decime algo. Dos caras de una moneda. ¿Tú que enseñas, haces lo contrario de lo que enseñás? Sí. Y la piedad no se la transmitía a nadie. El evangelio es blasfemado por causa de estas cosas, por causa de tratar de hacer que otros hagan lo que nosotros no hacemos. A Timoteo le dice lo mismo, primero. Fíjate de la gente mala que te rodea. No, primero tenés cuidado de vos mismo. Fíjate del peligro que sos un peligro caminando. Tenés cuidado de vos mismo, de las cosas que vos podés hacer. No tengas miedo de los demás. Porque en eso consiste la doctrina de Balaam. Nadie puede tocar a los escogidos de Dios, porque Dios guarda a sus escogidos. La doctrina de Balaam enseña hacer que los escogidos hagan algo que ofendan a Dios para que Dios le baje la mano. Está el secreto ahí. Así que hagan esas cosas que a Dios le molesta. Por eso dice los que siguen la doctrina de Balaam. Así que este se está queriendo hacer lindo, quiere pasar por arriba mío, se quiere hacer que sabe mucho. Sí, vamos a armarle una trampa. ¿Cómo va a ser una cosa así? Si un hermano erra, que erre porque vino el mismo diablo y lo sé, pero no porque yo soy instrumento en las manos del diablo para que hacer mal caer al otro. Ni loco. Jamás. Ten cuidado de ti mismo, de la doctrina, o sea, la enseñanza, ser retenedor de la forma de las sanas palabras. Porque haciendo esto te salvarás a vos mismo y a todos los que te oyen también. No le demos mucha vuelta. Pasa por ahí. Gloria al Señor. Gloria a Dios.
se ve que estas cosas afectan tremendamente al prójimo. Hablando del prójimo que nos hablaba el Señor el otro día. ¿Quién es el prójimo? ¿Y el que habita en el mundo al lado mío? No. No, tu prójimo es esa persona desconocida que habita en el planeta Tierra con vos, que tuvo una necesidad y vos le supliste. Ese es tu prójimo. El que viste que tenía la necesidad y pasaste de largo no es tu prójimo, no es nada. Así le enseñó Jesús al intérprete de la ley quién era el prójimo. Gloria a Dios. Así que bueno, el tema es el compromiso con la verdad, amados hermanos. El amor por la verdad. Y en el contexto de esta carta, ya para terminar, justamente viene hablando de eso. Dice que cuando lo que detiene a la iniquidad, la iglesia, sea el evangelio y el escogido, la iglesia, cuando lo que detiene la iniquidad sea quitada del medio, entonces se va a manifestar, y dice el verso 10, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Miremos dos cosas. El secreto de que el que creyó tiene un compromiso con la verdad, y ya explicamos lo que es compromiso con la verdad. El otro también recibió el mismo amor de la verdad, pero no le dio la importancia que le tenía que dar, o sea, no creyeron. No creyeron. Ahora bien, se suelta la iniquidad. Se suelta la iniquidad en todo su poder, seguro. Ya la iglesia no está. Pero miremos cómo sigue estando bajo el poder y la soberanía de Dios. Dice, por esto Dios envía. ¿Cómo que Dios lo envía? O sea que el hecho de que ¿qué detiene a la iniquidad? ¿Y quién detiene a la iniquidad? Sea quitado. Todavía lo que queda acá en la tierra está bajo la soberanía de Dios. Miremoslo. Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, ya que no se complacieron en el amor de la verdad, no la recibieron. Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira a fin de que sean condenados. Todo es instrumento en las manos de Dios. No es que Dios hace iniquidad, es que la iniquidad está bajo la soberanía y el poder de Dios. Iniquidad, aunque iniquidad, bajo el poder y la soberanía de Dios, sirviendo a Dios es lo que Dios quiere hacer. Pero el verso 13, valga la redundancia, también dice pero. O sea, es un lenguaje de contraste, como queriendo decir, Dios les envía a todos esto un poder engañoso para que crean la mentira. Esto, pero de contraste, o sea, de este otro lado están ustedes, que no tienen nada que ver con ello, pero en el griego esa palabra pero genera un contraste tremendo entre unos y otros. Dice, pero nosotros debemos dar gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que el Señor os haya escogido desde el principio para salvación, y dice, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. A cada rato te aclaro. Cuando habla de Abraham también es justificado, ¿no es cierto?, el que cree que Jesucristo murió por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación, también les ha acreditado la justicia a los que creemos, y sigue hablando. Dios nos escogió desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Lo tremendo es lo que sigue, que lo leemos y me da ganas de ir a la pared y golpearme la cabeza. Y digo, ¿pero puede ser lo que estoy leyendo? ¿Estamos todos locos o estamos todos cuerdos? A ver. A lo cual nos llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Estamos todos locos. Demos un aplauso fuerte al Señor. No. Cuando lo leí la primera vez, leí y así, volví con los ojos y digo, ¿qué? ¿Cómo? ¿Ande? ¿Cómo? No puede ser.
Sí, pensé así. ¿Es incredulidad? No, dije, estamos todos locos. Nos llamó mediante este evangelio. Pero no es que la gloria de Dios no le alcanza a nadie. Y nos llamó mediante nuestro evangelio. Pero no era que la gloria de Dios no la comparte con nadie. Nos llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo, o sea, ser igual que Él. No, vengan los músicos, agarrá un palo ahí. Trae el tacho de 200 litros, vos que estáis cerca de la puerta, dale con un palo. Vengan, separémonos todos, vamos a alabar al Señor. Vengan los músicos, hagan sonar los instrumentos de cuerda. Tambores, plato, cacerola, todos juntos, vamos a alabar al Señor. Alabado sea tu nombre, Señor mío, gracias, mi Dios. Bendito sea tu pueblo, bendito tus escogidos, reservado para ti, Señor mío, sobreabunde tu gracia en la vida de todos, mi Dios, para que todos se mantengan firmes en la fe, firmes en la verdad, firmes en el amor de la verdad, Señor mío, para que todos juntos, mediante este evangelio que nos ha confiado, alcancemos, Señor mío, por tu voluntad, la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea tu nombre, alabado sea tu nombre. Mientras algunos dijeron, Señor mío, ¿para qué habré nacido en esta tierra? Nosotros decimos, gloria a Dios que hemos nacido en esta tierra. Alabado sea tu nombre, gracias mi Dios. Vamos a alabarle todos juntos, amados hermanos.